venido a la casa de nuestro Dios. Vamos a apresurarnos, amados hermanos, porque el tiempo es corto para que puedan ir a sus casas no tan tarde y podamos aún así llenarnos de la presencia del Señor. Amén. Voy a pedirles que abran la escritura en el libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, y se pone de pie. Lo leemos todos juntos, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, todos juntos. Por lo demás, vamos a esperar todavía, vamos a esperar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, en lo que nuestro hermano Guadalupe lo encuentra. También nuestros hermanos, nuestro hermano nuestro hermano Eduardo, lo encuentran. Primera de Tesalonicenses, o primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amado Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Tú que habitas en el cielo y que tu nombre es santo y digno de ser alabado, Señor, por los siglos de los siglos. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que tu palabra, Señor, refresque nuestro interior, taladre, Señor, lo más profundo. Padre, llene, Señor, aquel vacío. Padre, sane aquella enfermedad. Quite, Señor, aquella molestia, aquel pecado que abunda en nuestras vidas, y que sea tu palabra fiel y verdadera la que se cimente en nuestras vidas, Señor. Nos depositamos tal cual somos, confiando de que tu palabra, Señor, tiene poder, tiene un efecto especial en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes nuestras vidas en todo momento y que tú, Señor, nos enseñes cuál es el caminar por el cual debemos andar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Se acuerdan, amados hermanos, que habíamos leído en el libro de Timoteo acerca de que Pablo le hablaba a Timoteo, que era un joven que tenía muchas habilidades, muchas destrezas en Dios? Era un joven que había sobrepasado a los demás hermanos en ese tiempo, y Dios, no porque fuera el más bonito o el mejor o el más adinerado, sino por lo que Timoteo poseía en su corazón, le da una serie de instrucciones para poder llevar una vida fiel, santa, agradable. Como dice la Biblia, como un obrero preparado en todo momento para toda la obra que se requiere. Es decir, Timoteo ya no dependía de una persona ajena, sino que de él mismo dependía su salvación. Veíamos que en uno de los versículos decía: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de lo que tú ves y de lo que tú enseñas, porque esto puede salvarte a ti mismo y a los que te oyeren. La vida de Timoteo era una vida ejemplar, un pilar en la iglesia de ese tiempo. Bueno, y algo de lo que se destaca ahí es que Timoteo no necesitaba la vigilancia o la supervisión de alguien o de algo para que él hiciera el trabajo que él creía. Si él creía vivir en santidad, él lo desarrollaba. Si él quería vivir en armonía, él lo hacía. Él se sometía por lo que su corazón sentía por la alianza del Espíritu de Dios. Y lo mismo sucede aquí cuando Pablo, que es el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu de Dios, le habla a los tesalonicenses. Cuando ahorita estaba leyendo, menciona aquí en el versículo 1: por lo demás, hermanos, Pablo les dice: les ruego y les exhorto
que Pablo ve la necesidad de rogarles, de hacerles un llamado, un recordatorio en el que les dice: les ruego y les exhorto en el nombre de Jesús, que de la manera que ustedes aprendieron de nosotros, es decir, de él, de Pablo, así como ustedes, dice Pablo, han aprendido de mí, cómo conviene conducirnos y agradar a Dios. Es importante, amado hermano, el que entendamos de que nosotros venimos aquí no para llenar una banca, no para llenar un aforo, no por su dinero, sino que venimos aquí para agradar a quien, al que vive y al que permanece por los siglos de los siglos. Y tan grande es Dios, hermanos, que dice la Biblia que Él tiene a 24 personas que todo el tiempo están adorando y bendiciéndole: santo, santo, santo eres tú. Todo el tiempo. Pero aún así Dios nos da la oportunidad de que nosotros seamos participantes de esa gloria para poder adorar y bendecirle. Él tiene ángeles, querubines, serafines, arcángeles que le adoran, que le alaban todo el tiempo. Dice la Biblia que nunca dejan de cesar de alabar su nombre, pero nosotros, siendo indignos, tenemos la bendición de adorar y bendecir su nombre, de poder darle la gloria y la honra. Por eso es importante que aquí, cuando Pablo les dice que ustedes entiendan la importancia de cómo se deben de conducir y cómo deben de agradar a Dios. ¿Verdad que eso es importante? Dice la Biblia en el versículo 2, hermanos, ¿ya lo tienes? Versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice ahí, ustedes ya saben cuáles son las instrucciones. Cuando yo leo esto a mi vida, créanme, hermano, que a mí como joven, le voy a ser sincero, a veces cuando estoy en un trabajo o cuando estoy afuera, me ven las personas, los padres de familia, pero hay veces, hermano, que me enfrento a situaciones que yo desconozco qué es lo que tengo que hacer. Es que ya vino, ya pasó un problema, hay una situación, ya no aplica el seguro contra el niño porque dijo esto, pasó aquello. Y a veces, hermano, yo cuando me ponen y me dicen, pues vas, a veces yo digo, Señor, es que no sé cómo es lo que tengo que hacer, no sé cuáles son las palabras, cómo es la forma que yo me tengo que conducir. Me decía una niña: profesor, ¿sabe qué? Es que uno de aquí de las personas me toca. Yo dije, Señor, ¿cómo que te toca? Y me empezó a decir, es que llega esa persona aquí mismo y me empieza a hacer así y me hace de esta forma. Y es ahí cuando yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me conduzco? ¿A quién me dirijo? Porque necesito la alianza de Dios. Y todos así a veces estamos en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual. Necesitamos que Dios nos diga cómo tenemos que conducirnos, de qué forma tenemos que hacerlo, cuáles son las palabras que tienen que salir de nuestra boca cuando estamos fuera del templo, porque cambia nuestro lenguaje cuando no estamos en el templo, ¿verdad? Cambia, es diferente. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tener nuestras acciones es diferente, y es por eso lo que Dios dice, que ustedes ya recibieron las instrucciones por parte de Jesucristo. Dice el versículo 2. Dice, versículo 3, hermano Marcelo, ¿puede dar lectura, por favor? Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, os apartéis de fornicación. Cuando yo leo esto, hermanos, a mí como joven me inquieta. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos bajo ciertas tentaciones, bajo ciertas acciones, y es ahí cuando entonces Dios habla a mi vida, y yo creo que a la vida de todos cuando leemos. Cuando yo estaba ahorita leyendo esto, dice, la voluntad
de nuestro Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad y el deseo? Una voluntad es un deseo. Cuando una persona va a fallecer y dice, mi última voluntad es, quiere decir que su deseo, su anhelo, lo que él desea con tanto fervor. Bueno, lo que Dios pide de nosotros, ¿qué es lo que dice? Lo que Dios dice, la voluntad de Dios es tu santificación. Tu santificación, tu vida espiritual que esté santificada. Que vivas en pureza, que estés como Dios te pide. Santificado, santificada. Y es ahí cuando a veces yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo realizar? Fíjense, hermanos, que yo le voy a comentar, no le he dicho ni a mi mamá, que cuando estaba yo, gracias a Dios ya no, estaba yo siempre a la salida, mi directora me dice, te tienes que poner ahí porque tienes que recibir a los papás. Y yo haciendo muecas diciendo, pero ¿por qué que no pueden caminar? No, pero es que tienes que estar ahí. Bueno, ahí me quedaba. Pues había una mamá que siempre se me quedaba mirando y que me hacía ojitos y luego pasaba y nada más me saludaba y yo decía, es incómodo para mí. Y la señora estaba joven, a lo mejor era tener como 30, 28 a lo mejor. Y luego una vez se acercó y me dice, quiero tener una junta con usted. Yo le dije, sí, está bien. Y ella fue y me dice, ¿no será posible que mi hijo no pueda recibir unas asesorías? Y le dije, fíjese que estaría muy bien, pero lamentablemente yo no puedo porque no tengo tiempo. 2, yo ni siquiera le doy clase a su hijo, va al primero de primaria. ¿Cómo es eso? Entonces le digo, yo creo que, ¿sabe que le puedo recomendar una maestra que es muy buena? A partir de ahí la señora jamás se ha acercado conmigo. Pero tuve la oportunidad, sí. Estaba el momento, sí, de que a lo mejor no de llegar a una comunicación, pero sí de poder entablar una relación. ¿O no? Ay, es que como me habló, claro, ¿cuándo voy? Porque todavía me dice, no puedo ir a mi casa, porque le dije, sí, aquí en la escuela. No, pues vamos, mejor voy a mi casa. Le dije, fíjese que sí se va a poder, pero hay dos cosas. Una, no tengo el tiempo. Y 2, yo ni siquiera le doy clases. Lo siento, no se puede. Pero fíjese ahí, es cuando uno, amado hermano, sabe. Si yo le doy la oportunidad de decirle, fíjese que, ¿qué le parece si vamos a un café primero? A lo mejor no voy a tener relaciones sexuales con ella, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Abriéndole al diablo una puerta que más adelante va a ser imposible cerrar, ¿o no? Estoy dando lugar ¿a qué? A que no por ahora. Oye, me gustas, pues vamos a comer, pues vamos por un helado, pues vamos por esto. Debemos de pensar, por eso nuestras acciones tienen mucho impacto, porque de ti o de mí depende qué tanto quieres ceder al pecado y qué tanto quieres frenarlo. Discúlpeme, pero no puede, usted es casado. Usted tiene una relación con su pareja, disculpe, pero yo no puedo. Pero si sabiéndolo, que a lo mejor yo estoy soltero, ella es soltera, viuda, ni siquiera le pregunté por qué me voy a meter. ¿O no? Ni pregunté el nombre, ni le pregunté dónde, pero ¿qué tal si yo le hubiera dicho, sabe que no? Pero dígame cómo se llama, pásame su número. Y ahí nos mensajeamos. Es que el diablo es diablo. Más adelante, ¿qué es lo que iba a pasar? Bueno, un mensaje, no pasa nada. Nada más juego un tantito con ella. De eso no se trata. Por eso es importante lo que dice la Biblia. Que entendamos cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de agradar a Dios. Es que aquí importa mucho lo que se dice y la forma en que se dice. Porque yo le pude haber dicho, ¿sabe qué? No puedo darle clases porque yo ni siquiera soy maestro de primaria. Pero ¿sabe qué? ¿Qué le parece si yo le puedo dar una explicación a usted y vamos a una cita? Le estoy diciendo que no, pero estoy abriéndome a otras oportunidades.
Es que importa mucho cuando uno dice no, cuando dice sí, pero importa mucho la forma. Por eso es que uno debe de saber las consecuencias que pueden traer nuestros actos. Y créanme que cuando estuvo la señora 6 meses, así estuvo, desde que entramos, yo hasta decía, esa señora, quién sabe quién sea. No me he hecho nada, no le voy a hacer feo. Me saludaron, me saludo. Hasta ahí. Pero ya cuando se acercó y quiso decirme, un momento, pero no se puede. Y hasta la fecha, ¿sabe qué? Ya ni siquiera va. Y si estoy ahí, se da la vuelta. Yo no le he hecho nada, no me siento mal. No me siento avergonzado. Porque yo sé que detuve en el momento preciso aquella situación. Porque más adelante hubiera pasado otra cosa terrible. Por eso lo que la Biblia nos enseña, dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Vivimos, amados hermanos, en un tiempo donde la fornicación se muestra como en la sociedad como algo normal, y eso es cierto. Algo que ya es, no es algo grave. Que ya se salió de su casa y se fue a vivir con él, después termina y se va con ella, y luego con la otra, y luego pasa un sinfín de mujeres por aquel varón, y todo sigue normal. Y eso lo vemos como algo que debe de suceder sí o sí. Es algo que es normal, que todos lo hacen, que no tiene nada de malo, o que posiblemente Dios lo va a entender, porque como soy humano, como soy hombre, como es mujer, cualquiera que sea el caso, pues necesita tener una pareja para poder llenar ese vacío. Y es lo que ahorita eso se tiene en la sociedad. Es normal que las parejas ya no se casen, es normal que nada más se metan uno con otro, se dejan y pues ya quedó y adiós. Pero la Biblia nos enseña que eso no nos muestra. Jamás en la Biblia vamos a encontrar un ejemplo que Dios haya aprobado eso, que Dios haya permitido eso. La Biblia nos enseña, allá en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. 6:16. Osvaldo, dale lectura. Que quería leer nuestro hermano desde que llegó. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona cometa quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Fíjense que ese versículo a veces yo me pongo a meditar, porque algo de lo que se ve en el mundo, cuando luego tengo pláticas con mis compañeros que ya son mayores, ¿qué es lo que dicen? Pues es que estuve ahí y no funcionó y me fui. Bueno, creo que es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que la fornicación es un pecado grave. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cualquier pecado que el hombre comete, lo hace, pero está fuera de su cuerpo. Vaya uno miente, vaya uno quiere robar, roba, uno a lo mejor blasfema, que también es un pecado muy grande, ¿verdad? Pero hace y deshace, dice la Biblia en el versículo 18. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero aquel que fornica, dice, comete pecado contra su propio cuerpo. Y es ahí la gravedad, que cuando Dios nos enseña por qué, porque Dios nos dice en el versículo 18, lo primero que dice es huir. No nos dice lucha. Vea cómo la palabra de Dios sabe que nosotros como humanos no vamos a poder contra eso. Imagínense, yo pude haber pensado, porque todavía hasta la fecha pude haber, luego digo, que hubiera sido, pero no porque hubiera querido, sino porque me quedé pensando y dije, ¿qué hubiera sido? Digo que sí, unas simples comidas,
no hay nada, pero desde ahí estoy infraccionando la ley de Dios. ¿Qué va más adelante? Sigue el proceso, cae la fornicación y vienen las consecuencias: enfermedades sexuales, problemas psicológicos, problemas físicos, me pueden correr del trabajo, mi paz mental se va, y es lo que vamos a ver, que detrás de un pecado tan sencillo, con un simple no o un simple sí, ¿estás así bien? Sí, gracias, no quiero nada. Pero a veces esa puerta trae una infinidad de pecados. Y dice la Biblia que se arraigan, que se quedan ligados a nuestro cuerpo físico. Y es algo con el que cargamos. Con aquella a lo mejor suciedad, malestar, con aquello que nuestro cuerpo tiene. Y lo que Dios nos dice es huir, no que luchemos, porque usted no va a poder. Usted no va a poder contra el adulterio, contra la fornicación. No es tan fuerte usted ni yo. Sé que soy débil, por eso lo mejor es huir. Veo que viene el peligro, veo hacia dónde viene la tirada, como algunos dicen, y qué es lo que hago, huyo si no me conviene. ¿Para qué me voy a quedar a tener algo cuando más adelante ya va a ser olvidado? Cuando más adelante voy a decir, yo no fui, fue ella, fue él. No, todos, y eso debemos de entenderlo, en una relación que se intenta escondidas o a la luz, todos son responsables del acto, es decir, tanto la mujer como el hombre. Yo pude haber dicho, pues que ella me vino a decir, ¿o no? ¿Quién se acercó a decirme? Ella. Pero ¿quién aceptó? Fui yo. La responsabilidad es compartida. Así que aquí no hay nadie con que es que ella me dijo, nada de eso. Ambos son culpables de pecado. Por eso es que cuando dice ahí, cuando uno busca a Dios en el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, que cuando nosotros creemos en fornicación, el pecado queda ligado tanto a esa persona como yo. Pero cuando busco a Dios la santidad, Dios entonces, ¿qué es lo que dice? Estamos unidos, usted y Dios y mi vida, porque hacemos una unión. Eso es lo que la Biblia nos trata de enseñar. No es algo tan sencillo, es algo que queda ahí y que Dios nos dice que espiritualmente es algo complicado de poder quitar en la vida de los hombres, pero no es imposible. La Biblia nos dice la importancia de todo esto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Por eso es que es algo grave que Dios no permite. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dale lectura, por favor, Gálatas 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Dice en esta versión, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahí empieza a decir cuáles son las obras de la carne. En conclusión, ¿qué es lo que nos dice? Que la fornicación, el adulterio y todo pecado sexual nos aparta. ¿Qué es apartar? No permitir tener una unión. Si yo voy a apartar a un lado de otros, es decir, no quiero que ustedes se junten con aquellos, ni aquellos con ustedes, yo separo. Hago una distancia, hago un alejamiento total. No quiero que se mezcle, no quiero que se junten, no quiero que tenga contacto. Eso es alejarse. Bueno, cuando uno tiene sus pecados, uno se aleja completamente de Dios. Es decir, no podemos tener una mezclación, no podemos, dice alguien, estar a lo mejor revueltos o mixteados, no se puede. No podemos estar así, porque la Biblia nos dice, porque las obras de la carne se manifiestan, y por lo tanto no podemos estar unidos con Dios. Con las personas sí, pero con Dios no. Dios va a estar allá y nosotros acá, y por más que intentemos, no vamos a poder acercarnos, porque Dios va a poner un alto. ¿Por qué? Por nuestra situación.
Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Dice la Biblia en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo podrá tener herencia en el reino de Dios. Efesios 5:5. Eso es lo grave. Cuando mi directora ya está grande, tenía un novio y no se había casado y tenía relaciones, pues ella es muy católica. Yo trataba sutilmente de decirle eso. Oiga, cállese, váyase a la civil, porque pues yo creo que es lo mejor, lo que Dios quiere, porque lo más importante es su vida. Y ella decía, no, es que no me gusta eso, es que ya tuve una mala experiencia. Mejor así, dice, mejor cada viernes me voy, ya tenía su rutina. Según a estar con su hermana, patrañas, que se iba con su novio y a tener relaciones. Y yo le decía, pero mejor vaya a seguir, haga una vida, se ve que es buena persona, cásese, porque a veces no les gusta a las personas. Pero ¿cuál es la gravedad de la situación? No es que uno quiera que usted viva como quiere o que como nosotros querramos, sino lo que dice la Biblia, que todo pecado como la fornicación, el adulterio, es lo que dice, no tendrán parte en el reino de Dios. Eso es lo grave, que no va a poder haber una unión entre Dios y nosotros si estamos en esta situación. Esa es la situación grave que Dios presenta en su palabra. Podemos ver diferentes ejemplos, como la vida de José, que cuando llegó la esposa de Faraón le dijo, duérmete conmigo, y él le dijo, no puedo hacerlo. Y no es que José le faltara valor, porque le apuesto, estoy seguro, confiado de que él sí quería tener una familia, pero no era el momento, ni era el lugar, ni era la forma. No era la mujer indicada, no era el tiempo, y tuvo que huir. Y dice la Biblia que agarró sus cosas y salió corriendo, huyó. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estemos en un problema que sabemos que no vamos a poder luchar contra él. Lo bueno, amados hermanos, es que la Biblia nos presenta que el pecado que estamos analizando, que es la fornicación, tiene oportunidad para con Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, 1 de Juan yo ni siquiera sabía que iba a predicar, hermanos. Solo esta vez mi mamá que casi me quería estudiar. He tenido muchas cosas en la escuela y me he sentido mal el día de hoy, pero Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso porque sí pude venir, pude llegar. Dice la Biblia en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, versículo 6. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos, que lo que dice, comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A la Biblia dice de todo, no importa cuál sea el pecado, pero si nos acercamos a la luz, tenemos comunión con Él y Él cubre ese pecado. Oiga, pero ¿qué es muy grave? Nos cubre de ese pecado. Dice más adelante, el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es cierto, porque cuando nosotros nos examinamos, ¿qué es lo que uno dice? Esta predicación de seguro es para ella, para él, para Eduardo, para Iván, para Osvaldo, para mí, porque como estamos jóvenes, no, la enseñanza es para todos. Dice la Biblia, porque si uno dice, no, yo no tengo pecado, estamos mintiendo, porque día a día, ¿qué es lo que pasamos? Puede ser uno tanto 20 años como uno de 90 años que caiga en fornicación, adulterio. No hay edad para caer en pecado. Podemos ver el ejemplo de David, que fue elegido por Dios por su corazón y se metió con una mujer
que estaba casada. Es que no hay edad. Es que Dios no se enoja, amados hermanos, de que nosotros pequemos. A Él les agrada eso, pero lo que no está bien es que no reconocemos, y dice en el versículo 10, versículo 9, que no confesamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para podernos limpiar de toda maldad. Eso es lo que Dios quiere. El problema está no ahorita en que usted o yo, cualquiera, haya hecho eso. Yo le puedo decir a mi directora, es que usted hizo esto, sí, pero lo que ahorita necesita es que reconocer que lo que está haciendo o estaba haciendo estuvo mal y no fue algo que Dios le agradó, que delante de Él no estamos bien de su presencia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Confesar el pecado. Vaya, ya lo dice el Señor, lo dice, sí, soy culpable, sí. Como todos nosotros somos culpables de mentiras, de robos, de hurtos, de blasfemias, de rencillas, de raíces de amargura, como todos los pecados, Señor, pequé, sí, dice. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es decir, que cuando Él ve que lo hacemos de corazón, su fidelidad no nos puede dejar alejados, sino que nos toma, porque Él se ama a sí mismo y nos rescata, nos limpia, porque es tan fiel que va a considerar nuestras vidas nuevamente. Dice, y es justo. Es que Él es tan perfecto, Él no se corrompe con el dinero, ni con las caras, ni con las apariencias. Dios es tan justo y tan perfecto que Él hace todo a su obra y su tiempo. Él no emite un juicio equivocado o erróneo. Lo que es y lo declara y lo decreta. Dice, Él es fiel y justo para, ¿qué es lo que dice? Para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es perdonar? Olvidar. Cuando uno perdona, uno dice olvida, pero a veces no perdonamos, solo disculpamos. Sí, te disculpo, porque vete. No, Dios perdona y te dice, eso que hiciste, vaya, ya no atrás, ya no lo vuelvas a hacer. Te perdono de todo lo que hiciste y haz una nueva vida, hazlo nuevamente. Eso es lo que Dios nos dice. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y mi pecado. Pero dice el versículo 10, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Eso es lo que no está bien en la vida de todo hombre, mujer, en todo el mundo. Oye, que andabas con tantas mujeres y tu esposa, o mira que tu esposo y tú. No, yo no fui. Yo no andaba ahí en esa comida, yo no andaba ahí en ese cine, yo no andaba ahí en esa cita. No, ha de haber sido un primo mío que se parece mucho a mí. Es que lo peor que podemos hacer, lo que Dios dice es confiésalo, arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Hay solución? Claro que hay solución. ¿Hay todavía oportunidad? Hay oportunidad todavía. Lo que Dios nos dice es arrepentámonos, veamos a Él. Dice la palabra, vengamos ante su trono de gracia y Él va a extender su misericordia por nosotros, hermanos. Lo que Dios busca es que nosotros nos acerquemos. Ya lo que hicimos quedó atrás. Ya lo que dije, lo que vi, lo que yo pensé, yo personalmente quedó atrás. Señor, le dije, perdóname por eso, esto y esto. No, Señor, tiene misericordia. El Señor puede perdonarnos. Eso es lo más importante. Pongámonos de pie, amados hermanos, en esta hora, para quedar despedidos.